1, allí dice que sométase toda persona a las autoridades superiores. Y escucha esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oye, allí que Dios ha establecido el poder civil. Por eso creemos que hay un poder civil. Así que nuestro tema que vamos a desarrollar en la base doctrinal 12 es el creyente y su relación con las autoridades. El creyente y su relación con las autoridades. No sé si ustedes se han dado cuenta, han surgido en este día, creo que ayer comenzaron a surgir unas fotos que están pasando en las redes sociales por lo que está pasando en Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala? Hubo cambio del Ministerio Público y hay algunos que se están tomando esto a burla y otros están contentos. Hay tantas cosas que están pasando en nuestro tiempo. Vivimos en tiempo, hermanos, donde la autoridad es constantemente cuestionada por la gente, porque hay gobiernos corruptos, injusticias sociales y abuso de poder. Lleva a muchos cristianos a preguntar, ¿debe el cristiano obedecer siempre a las autoridades? ¿Deben los cristianos obedecer siempre a las autoridades? ¿Cuál es el límite de nuestra sumisión a las autoridades? ¿Por qué Dios permite gobiernos imperfectos? Bueno, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, en los versículos 1 al 7, el apóstol Pablo responde estas preguntas, enseñando que la autoridad civil tiene un origen divino y un propósito establecido por Dios. En el versículo 3, escuche, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Escuchen eso. No hay autoridad sino de parte de Dios. Nuestro punto número 1, hermanos, toda autoridad humana está bajo la soberanía de Dios. Toda autoridad humana está bajo la soberanía de Dios. En el versículo 1 hasta el 2 de Romanos 13, 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, escuchen el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué dice? Sométase toda persona. Pablo comienza con un mandato universal. No dice algunos creyentes, ni solo cuando convenga. Pablo dice toda persona. La palabra sométase no implica humillarse, sino reconocimiento del orden establecido por Dios. O sea, Dios lo estableció, entonces nosotros debemos someternos. No hay autoridad sino de parte de Dios. Esto significa que Dios permite la existencia de gobiernos. Ninguna autoridad existe fuera de su control de Dios. Aunque los gobernantes
imperfectos están bajo su soberanía de Él. ¿Hay gobiernos imperfectos? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Pablo escribe esto, hermano, cuando hay veces al leer esto no lo entendemos, pero Pablo escribe esto bajo el imperio romano en aquel tiempo. Probablemente durante el gobierno de Nerón, un emperador cruel en aquel tiempo, que asesinaba a los cristianos, los quemaba. Aún así, Pablo, ¿qué dice? Nerón es malo, él asesina, él quema a los cristianos, no lo obedezcan. ¿Qué dice Pablo? ¿Están aquí conmigo? Sométase. ¡Wow! Qué triste, pero es la realidad. Aún así, Pablo enseñó respeto a la autoridad civil. El creyente no debe vivir en espíritu de rebeldía constante. La sumisión cristiana refleja confianza en la soberanía de Dios. Hay veces simplemente porque nos gusta un partido político y ya nos rebelamos y nos vamos contra de los que nos están gobernando porque no es nuestro favorito, no es nuestro partido. Porque no ganó el que nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos atrás del que está gobernando y comenzamos a burlarnos. Y eso muestra, hermanos, que realmente no tenemos confianza en la soberanía de Dios. Dios sabe lo que está haciendo y Dios sabe por qué un gobierno malo está en el poder. Así que la sumisión cristiana refleja confianza en la soberanía de Dios. No obedecemos solamente porque el gobierno tenga poder, sino porque Dios sigue reinando sobre toda autoridad humana. Nerón era un hombre malvado, pero Dios protegió su iglesia de él. Y aquí estamos. No lo eliminó. El hombre propone y Dios dispone. ¿Se acuerdan eso en Proverbios capítulo 1? Capítulo 16, perdón. Proverbios capítulo 16. Vayan allí conmigo. Proverbios capítulo 16. Y busquen el 9. ¿Están ahí? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderece sus pasos. En otras palabras, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Puede haber un mal gobierno, como lo que estamos viviendo en este gran país. Estamos viviendo momentos difíciles donde tenemos temor de salir de nuestros hogares. Pero no es por eso vamos a comenzar a burlarnos y ir al extremo. Confiar en Dios. Él tiene todo en sus manos. Nada te va a pasar. Nada te va a suceder. Dios está en control. El gobierno puede tener planes malvados, pero Dios es el que tiene la última palabra. ¿Sí o no? Así es, hermanos. Aprendamos a confiar en el Señor. Él sabe lo que Él está haciendo. Número 2.
Resistir la autoridad legítima trae consecuencia. Resistir la autoridad legítima trae consecuencia. Allí en el versículo 2, vayamos otra vez en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, regresemos allí. ¿Están ahí? Leamos el 2, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quienes resisten, dice, acarrean condenación. Pablo enseña que la rebeldía injustificada tiene consecuencias. Hay consecuencias legales, sociales y espirituales. Dios es Dios de orden, no de caos. Esto no significa obediencia absoluta, hermanos. La Biblia también muestra momentos donde los creyentes desobedecieron autoridades humanas cuando estas autoridades exigían pecado. Ejemplo, Daniel siguió orando a Dios. Cuando un gobierno dice ya no hay que orar a Dios, Daniel siguió orando a Dios. Si un gobierno sube así y nos dice ya no se congregan, nosotros seguiremos congregando. Pero mientras eso no sube, estamos bien. Los apóstoles en Hechos capítulo 5, vayan allí conmigo. Hechos, dejan su marcador aquí en Romanos, siempre vamos a regresar en Romanos. Hechos capítulo 5, está detrás de Romanos. Hechos capítulo 5, en el versículo 29. ¿Están allí? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obedecemos al gobierno mientras sus demandas no contradigan la voluntad de Dios. ¿Escucharon eso? Mientras que sus demandas no contradigan la voluntad de Dios. Pero todo lo demás, ellos pueden hacer sus desastres. Número 3. La autoridad civil tiene el propósito de promover el bien y castigar el mal. ¿Saben eso? La autoridad civil tiene el propósito de promover el bien y castigar el mal. En el versículo 3, vamos otra vez en Romanos 13, 3. Es muy lindo esto, hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 3 al 4. ¿Están allí? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? ¿Entienden eso? El que hace lo malo va a ser castigado, literalmente, no espiritualmente. Va llevado a la cárcel. Dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Dios estableció el gobierno para preservar el orden, castigar la maldad, proteger a la sociedad. La autoridad civil funciona como instrumento de gracia común para todos. Si se dan cuenta,
en el versículo 4, comenzando el versículo 4, ¿qué dice? Es todo, escuchen eso. Porque es que servidor de Dios. ¿Quién es? ¿El pastor? Las autoridades civiles. Aún así, funcionan para el orden terrenal. Si usted se rebela contra la autoridad civil, es porque usted anda en malos caminos. Pero si usted anda bien, ¿para qué se va a rebelar? Los cholos no les gusta un gobierno bueno que pone orden y van en contra de ellos. Pero el que anda bien, el que es cristianamente bien, haya gobiernos corruptos, haya gobiernos malos, haya gobiernos estos, no nos hacen daño. Mientras que no van en contra de la palabra de Dios. Sorprendentemente, Pablo llama al gobernante servidor de Dios. Aunque muchos gobernantes no reconocen a Dios, Él puede usar incluso autoridades impías para cumplir sus propósitos, ¿saben? ¿Sí? Dios puede usar las autoridades impías, pecadores, corruptos, para cumplir sus propios propósitos. ¿Es posible eso? Sí. Dios es soberano. Él hace lo que le plazca la gana. ¿Quién somos nosotros decirle a Dios, Señor, no me gusta eso? Él sabe lo que Él hace. ¿Quién le aconsejó a Dios cuando hizo los fundamentos de la tierra? ¿Quién? Nadie. Entonces Él sabe lo que Él está haciendo. Mientras nosotros hacemos el bien, estamos bien. En el mismo versículo 4 dice, no de vano lleva la espada. La espada representa autoridad judicial y poder dominador. El Estado, hermano, el gobierno tiene responsabilidad de aplicar justicia contra el mal. El gobierno, escuchen esto, hermano, el gobierno civil está puesto en el mundo para castigar el mal. Literalmente. No sé si usted está entendiendo eso. ¿Será que en este momento, aquí en esta gran nación y en otras naciones cristianas donde se permite, será que en este momento hay alguna persona inocente que no tiene ninguna culpa, está en la cárcel? No. Si está en la cárcel es porque hizo algo malo. Me acuerdo bien una prédica de famoso fallecido John MacArthur. Él dijo que él fue a evangelizar en una cárcel y comenzó a predicar, y uno que está en la cárcel, allí metido en la cárcel, y se levantó y dice, yo creo en Dios, yo soy cristiano. ¿Y sabes qué le contestó el famoso John MacArthur a esta persona? Dice, cállate, no digas eso, porque es vergüenza que tú eres cristiano y estás en la cárcel. ¿Sí? ¿Entienden eso? El que hace el bien, hermanos, no le pasa nada. ¿De qué temor tiene? Así que el gobierno está puesto para el malhechor, no para el que hace el bien. ¿Sí están aquí? Bien. Número 4. El creyente se somete no solo por temor, sino por conciencia. En el versículo 5. ¿Están ahí?
Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El cristiano no actúa correctamente solo para evitar castigos, no, hermanos. Nuestra obediencia nace de una conciencia transformada, reverencia a Dios y deseo de honrar a Cristo. Voy a portarme bien porque soy hijo de Dios. No voy a violar ninguna ley porque soy hijo de Dios, porque soy sal en el mundo, soy luz en las naciones. Debo portarme bien porque soy hijo de Dios. No por el mero castigo de que te van a meter en la cárcel, no. El creyente debe respetar las leyes justas, actuar con integridad, evitar corrupción, cumplir responsabilidades ciudadanas. ¿Por qué? ¿Porque lo van a meter en la cárcel? No, porque es hijo de Dios. Hay una gran diferencia. El mundo de afuera, el que no tiene a Cristo en su corazón, tiene miedo a la autoridad porque se porta mal. Pero el que es hijo de Dios no tiene miedo a la autoridad, pero se porta bien porque ya es hijo de Dios y su comportamiento, su ética es intachable. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Es sentido común. Por eso allí dice, creemos que Dios ha establecido el poder civil. Creemos eso. Y respetamos eso, mientras que no se meta con esto. El momento que diga que van en contra de esto, eso sí, habrá consecuencias. Porque el pueblo de Dios no se queda callado. Pero mientras que están detrás de los malhechores, de los violadores, de los marihuanos, de los cholos, de los ladrones. ¿Y en eso qué me incumbe a mí? Nada. ¿O sí? Mientras usted no ha robado, no ha hecho nada. ¿Qué dice el gringo? We're okay, estamos bien. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Nuestro último punto. El cristiano debe cumplir honestamente sus deberes civiles. Sí, debemos cumplir. No debemos pasar ningún alto porque somos hijos de Dios, no porque tenemos miedo. Pero cuando usted corre una luz roja, usted pasa un alto, un stop sign, porque estás deprisa, le dice, no hay carro, me paso. Así no debe un hijo de Dios. Y usted va en 25 aquí en Maragua y usted va a 45 y le dan un tiquetazo ahí. Es por desobediente. No por ser buen ciudadano. Es por ser mal ciudadano. ¿No refleja lo que es un hijo de Dios? En el versículo 6 y 7. ¿Están ahí? Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué más? Buen ciudadanos. Un mal ciudadano que no respeta lo que dice ahí, lo que Dios ha establecido, trae consecuencias. No lo digo yo. La palabra de Dios lo dice.
Sométase a toda persona, estoy en el 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Conclusión. El apóstol Pablo enseña que la autoridad humana no es absoluta, pero sí es parte del orden establecido por Dios. El creyente maduro aprende a obedecer con discernimiento, a respetar con humildad y a confiar en que Dios gobierna aún sobre gobiernos imperfectos. La pregunta final es esta, hermanos. ¿Cómo está su actitud ante lo establecido por Dios? ¿Usted anda correctamente ante Dios y ante las autoridades? Acuérdese que las autoridades están para los buenos, para los malos, para castigar a los malos. ¿Y el que hace el bien? ¿Y a quién le temerá? Nada. No nos incumbe. Esta es nuestra base doctrinal número 2. Y esta es la última prédica que vamos a tener. Y estoy seguro que nunca más vamos a regresar a estudiar las bases doctrinales. Gracias al Señor por 71 semanas que hemos estudiado las bases doctrinales, hermanos. Más de un año. Gracias al Señor. Ebenezer, hasta aquí Él nos ayudó con las bases doctrinales. Palabra de Dios, oremos.